vamos avanzando y veremos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues yo tengo aquí una serie de preguntas sobre el libro nuevo tuyo, ¿sabes? El de 50 años, siempre digo 50 sombras, no sé por qué. 50 Estoy años. acostumbrado a la Nada. película, 50, Esto y me falla todo el tiempo. Sí, te falla, ¿no? sí, se me apaga el móvil. Voy a intentar. Conéctate otra vez, a ver. No, no lo sé, espera. Había alguien por ahí. Oírme se me oye, aunque no se me vea. Había. Se te ve, se te ve. Ah, me parece que me va a tocar cada 2 minutos. No tiene ningún sentido. Si yo he hecho directos de estos y no se han cortado, no sé por qué ahora se corta. Me alegro. Ya sabes que En yo soy fin, muy romántico en cuestión de intentaré. libros, ¿sabes? Los, Pero este me está gustando mucho. A que no se basa la idea central en el romanticismo, me está gustando bastante, es muy entretenido. me Está muy bien. alegro, me alegro. Quería precisamente, si me permites, antes de que entrar a las preguntas, Sí, sí, mi intención era que el libro no fuera solo romántico, que yo creo que es un libro muy romántico, que hay muchas historias de amor muy diferentes entre sí, pero quería que tuviera también el componente reivindicativo, ¿vale? El componente reivindicativo de lo que estamos un poco reivindicando en el día de hoy, el día contra la LGTB-fobia. A ver, se me vuelve esto a oscurecer. Yo no sé si me veis bien, aunque se oscurezca. se te ve muy bien, se te ve muy bien. A ver, esto es una lata. Si alguien sabe por qué pasa, que me lo explique, por favor, y lo solucionamos. ¿Ahora me oyes? Se oigo y te veo muy bien. Sí, sí, pero ha llegado un momento que pensaba que me ibas a continuar viendo y escuchando, pero cuando se cierra No del pasa todo, yo ya no oigo nada, porque no me importaba continuar a oscuras, aunque fuera. Bueno, pues lo que te estaba comentando, quería hacer una novela que no fuera solo exclusivamente romántica, sino que también fuera un poco pues una denuncia o que hablara de estos temas que nos preocupan. Voy a tener que coger el teléfono, porque si no es cada 2 por 3. Un segundo, por favor. No os vayáis, aunque no se vea lo mejor posible. Vamos a... Bueno, me cambio de posición y así le puedo dar cada vez que se vaya a oscurecer sin tener que interrumpir Vaya, hombre. la charla. Sí, Eh, sí. entonces, lo que te comentaba, es una novela que aparte de romántica, que creo que lo es y mucho, tiene todo ese componente reivindicativo, de denuncia, de más moderno, ¿no? Más actual y que he querido que sea un libro más redondo, más completo, más complejo y que mucha gente pues se pueda sentir también identificado, que sea también más diverso, que aparezcan gays, lesbianas, transexuales, que sea un libro que represente más colectivo, también gente joven, también gente de la tercera edad. He querido que sea un libro, por tanto, una novela en la que personas, hombres y mujeres, de todo el ámbito de la diversidad y de todas las generaciones puedan sentirse reflejadas, ¿no? Conforme está montada la novela, pues como abarca todo ese periodo de tiempo, creo que, creo que era una manera interesante de poder incluir a más gente. Bueno, pues nada, el viaje de Marco es una historia de amor universal que se centra en la historia de amor esa
En cambio, 50 años no son nada, es una historia más diversa y más compleja, como tú has dicho, ¿no? El viaje de Marco es más historia de amor, ¿no? Más una historia de amor focalizada, ¿no? Sí, el viaje de Marcos era una novela eminentemente romántica, pero eminentemente Ujú, dramática. Era una novela que hablaba del despertar al amor y a la sexualidad y sobre todo de la homofobia, tanto interiorizada como social que vivía el protagonista. De hecho, el desarrollo de la novela y el amor imposible que aparece y que se describe en la novela, eh, pues, se centra sobre todo en eso, ¿no? En cambio, en 50 años no son nada, he querido que sea una novela también más alegre, que haya momentos más incluso cómicos, que haya personajes que además la autoflagelación, vamos a decir, de ser gay que durante muchos años hemos vivido, que no fuera la tónica, que hubiera gays orgullosos de serlo, que no tuvieran ningún ujú, problema con hablar y mostrar su identidad sexual, su homosexualidad o, en el caso del personaje de Ina, su identidad de género. Por bien, tanto, perfecto. es una novela en la cual persisten algunas de las cuestiones del viaje de Marcos, sobre todo en el Ujú, personaje principal, en Marcos, porque arrastra esa homofobia desde su juventud, y ujú, en otros personajes también, no desvelaré, pero ujú, he querido también que haya una variedad de personajes que muestren que son felices y que están orgullosos y que viven su sexualidad y su orientación sexual con toda la normalidad del mundo, ¿no? Es un poco lo ujú. que he querido mostrar. Es un libro más complejo, ¿no? Más complejo y más que muestra, y menos dramático, ¿no? Es menos dramático. Bueno, el dramático yo creo que también tiene su momento más de drama, pero no Ujú, es 100% drama. Creo que hay momentos, y tú que ya estás llegando al final, habrás podido sí, ya encontrarte con momentos más alegres, con momentos más divertidos, con momentos más reflexivos y con momentos también ujú, más tristes o dramáticos o melancólicos. He querido que sea una novela todavía más que refleje más la vida está llena de momentos de todo tipo. En la vida nos reímos o lloramos o nos preocupamos o nos divertimos, ¿no? No es todo una cosa o la contraria. Así que bueno, pues eso es un poquito lo que yo he querido. Cuando me muevo es porque pone la pantalla sí, sí, en negro y tengo que acercarme antes de que se exacto. apague. Ujú. Pues bueno, voy a seguir con las preguntas, ¿vale? Sobre el libro nuevo, Sí, ¿vale? claro, de acuerdo. A ver, ¿por qué el título de 50 años no son nada? Muy bien. Por qué ha elegido este título? Bueno, pues he elegido ese título porque el periodo que pasa desde los hechos del viaje de Marcos, que suceden en 1970, a los de esta novela, que suceden en 2020, habían pasado pues 50 años. 50 años son también los años transcurridos desde la aprobación de la ley de peligrosidad social en el año 1970 y también de la aparición de los primeros movimientos de activismo LGTB en España, el Movimiento de Liberación Homosexual, en el año 1970 hasta el 2020, que coincide pues con todo este auge de la ultraderecha y del cuestionamiento de los derechos que tantos años han costado conseguir. De hecho, Sí, en el año 19 se celebraba el 50 aniversario de los hechos de Stonewall y en 50 años se celebraba que en el mundo, ¿no? Se había avanzado mucho, que los homosexuales en esos 50 años hemos pasado en España de ser delincuentes por el hecho de serlo a ser personas con todos los derechos como el resto de ciudadanos. Sin embargo, 50 años pueden quedar en nada con un cambio en la ley, con si entrara un gobierno que decide que el matrimonio entre personas del mismo sexo
pues no tiene que ser legal, solo tendrían que cambiar el Código Civil y automáticamente ya no sería legal. Y a lo mejor todos los matrimonios que se han conseguido, que se han celebrado hasta la fecha, podrían declararlos ilegales al mismo tiempo. También 50 años no son nada en cuanto al amor, o en cuanto al odio, en cuanto a sentimientos, ¿no? También quería incidir en esa idea. A veces un amor muy profundo, da igual el tiempo que pase, ese amor no muere, ese amor queda ahí, No, y aunque pasen 50 años es como si hubiera pasado nada. Y también en cuanto al odio, el rencor, esos sentimientos tan extremos y tan profundos no tienen edad. Por eso, a lo largo de la novela, aparecen muchos momentos y muchas frases y muchas reflexiones que, que me llevaron a pensar que 50 años podían ser nada realmente, podían significar nada, y me pareció que era un título con suficiente entidad y fuerza para, pues para presidir, vamos a decir, la novela. Y de ahí viene ese título. Y una reflexión que yo me hago, que me he hecho hace tiempo, al comenzar a leer el libro, digo, bueno, puede que cambien las leyes contra las leyes que hay ahora dispuestas para los homosexuales. Pero ¿y la sociedad? La sociedad ya acepta, tolera a los gays, a las lesbianas y a los transexuales, ¿no? Bueno, Por mucho que cambie la ley, sí, teóricamente digo yo sí. que... Realmente la sociedad española en los últimos 40 años, y hay encuestas, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas que así lo atestiguan, ha pasado de rechazar mayoritariamente ya no el matrimonio, sino los derechos de igualdad de las personas homosexuales, a aprobarlos mayoritariamente, a defenderlos mayoritariamente. Realmente, digamos, en general es así, pero nos estamos encontrando en los últimos años con un aumento de las agresiones homófobas, de ataques sin ningún tipo de provocación previa, ni que haya habido nada, simplemente que se ataca a una persona por ser, o se agrede por ser homosexual, o a una pareja de lesbianas no hace tanto que iban cogidas de la mano por la calle y se les acercó un hombre y por lo menos las insultó, no recuerdo si las agredió, pero vaya, fue una agresión verbal como poco. A transexuales es casi al orden del día, y encima eso está siendo alimentado por un discurso político, en el caso de España, en la extrema derecha, que, bueno, pone en cuestión y hablan de que no se tiene que hablar de estas cosas en las escuelas, que no pasa nada, que cada uno en su cama haga lo que quiera, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que una persona en su cama hará lo que quiera y a nadie le importa. Pero una persona homosexual, igual que una persona heterosexual, tiene una vida civil, y cuando sale a la calle tiene pareja y tiene derecho a ir de la mano con su pareja, igual que las parejas heterosexuales. Entonces el discurso ese de cada uno en su casa que haga lo que quiera, yo no me meto en la cama de nadie, pero en la calle que no hagan nada, ¿no? Que no existan, es como si fueran invisibles. Eso es muy antiguo, y ese discurso hoy en día está empezando a coger un ímpetu que yo en mi novela he querido denunciar también. O sea que por un lado está normalizándose la situación, pero por otro se están extrematizando los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Claro, y además, como comenta una persona ahora mismo, no es en todos los sitios igual, porque obviamente no es lo mismo una ciudad grande donde pues el anonimato y la masa de gente, digamos que cada uno hace un poco lo que le viene bien y tal y cual, que un pueblo pequeño. En un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde funciona todavía mucho el qué dirán, donde hay mucha presión social. Eso explica... Claro, claro, era mi segunda pregunta.
Claro, hoy en día, pues las grandes ciudades en este país, ahí esto es una lata, ¿eh? Tendré que consultar, a ver, no sé por qué se apaga. En este país, las grandes ciudades son receptoras de muchísimas personas del colectivo LGTB que vienen de pueblos, de pequeños, de la España rural, vamos a decir, porque además de buscarse la vida, el trabajo, los estudios o lo que sea, también encuentran en la ciudad un hábitat, vamos a decir, más cómodo o más acogedor, o por lo menos son más Más progresivo, invisibles que en el pueblo. ¿Vale? invisible. Eso hoy en día continúa existiendo. Entonces, ese es un problema que las leyes no han solucionado. Es un problema que se soluciona con educación, con visibilidad, con normalización, pero hoy en día, a pesar de que España ha sido pionera en la aprobación de leyes que recogen los derechos del colectivo, todavía tenemos un problema de agresiones y un problema de aceptación social no solo en pueblos, también en las grandes ciudades. También están sucediendo, además, quizá más que en los pueblos por haber más concentración de personas. En cualquier caso, es algo ante lo que no podemos en ningún momento vamos a decir, bajar la guardia o conformarnos. Hemos o han, mucha gente antes que nosotros, pues ha luchado mucho, los activistas se han partido la cara en manifestaciones, han dado la cara cuando nadie se atrevía a darla, en las primeras manifestaciones del orgullo que se fueron haciendo, y sus batallas, su trabajo, su activismo ha conseguido leyes que hoy en día todos podemos disfrutar. Nuestra obligación es defender ese legado, defender esas leyes y no permitir que se dé un paso atrás. No podemos permitir que perdamos los derechos adquiridos. Dime, perdón. No, que se dé un paso atrás, que me refiero, que volvamos atrás, es lo que no se puede permitir. Es lo que hay que estar al tanto para cuando surjan problemas pequeños, o sea, pequeños no, grandísimos problemas como la LGTBI-fobia, actuar y que las leyes no vayan para atrás, que vayan para adelante. Claro, hoy precisamente, Día de la LGTBI-fobia, pues es un día de reivindicación, pero no tenemos que reivindicar solo hoy. Hay que reivindicar y hay que estar pues siempre atentos todos los días del año. Y yo en mi novela he querido también hablar de este tema, ¿no? He querido plantear que la LGTBI-fobia está ahí. Incluso 50 años después del viaje de Marcos, 50 años después de los hijos del general, que en el viaje de Marcos, en fin, perseguían, entre otros, a los homosexuales. 50 años después, aún hoy, pues hay agresiones contra homosexuales. Hace 4 días salía el caso de un muchacho que su propia familia le había dado una paliza y lo había echado de casa. ¿Cuántas personas jóvenes se encuentran en esa situación, incluso en su propia casa, ¿no? Y eso, pues eso, aunque hayan pasado 50 años, es como si no hubiera pasado el tiempo. Así que por eso hay que luchar aún. Bueno, voy a pasar con otra pregunta. También en tu libro narras la historia de una asociación LGTBI. Sí. ¿Crees que en general sigue siendo indispensable hoy en día? Me imagino que sí, claro, a la vista. ¿Pero por qué sigue? ¿Crees que sigue siendo indispensable este tipo de asociaciones hoy en día, después de haber normalizado un poco la sociedad, los derechos y libertades LGTBI? Pues mira, yo creo que son todavía, las asociaciones son muy necesarias, primero, en cierta manera, como centros a los que las personas LGTBI podemos acudir para recabar información, para recabar asesoramiento, sea legal o sea de cualquier tipo, para conocer otras personas LGTBI, para no sentirse solas. Muchas personas
Sí, pero el problema está hoy en día más que nada en los sitios, las localidades rurales, ¿no? sí, pero Y en las localidades rurales no hay asociaciones de ningún tipo. claro, ahí nos vemos un poco en la tesitura, que es lo que yo planteo en la novela. En Molinos Viejos, que es un pueblo pequeñito, pues Marcos Sí, y el que es su marido, ahora en la actualidad, Félix, impulsan la creación de una asociación LGTBI a la cual pues se unen pocas personas porque la gente sigue teniendo miedo, pero es precisamente ahí, y hay un capítulo muy, yo creo que muy bonito, en el cual los miembros de la asociación reflexionan sobre si eso no es necesaria la asociación, ¿no? Y yo pienso que no solo en los pequeños pueblos, sino también en las grandes ciudades siguen siendo necesarias. Porque sí que es cierto que ha pasado una cosa. Yo estuve en una asociación cuando vivía en el País Vasco, sobre todo, y sí que vimos o se fue viendo que en el momento en que se aprobaban leyes y sobre todo cuando la visibilización era más habitual y más natural, vamos a decir, y sobre todo aparecieron las maneras de ligue a través de redes sociales y de aplicaciones. Entonces, como que las asociaciones se fueron vaciando, porque muchas personas usaban las asociaciones como un medio para conocer otros gays, lesbianas y ligar, que es un objetivo totalmente lícito y normal y natural. Y yo creo que, bueno, pues es una manera al final de contactar con otras personas como tú y a lo mejor, pues si en el caso de estar buscando pareja o queriendo ligar, pues una manera de contactar, ¿no? Pero las asociaciones no solo han sido o son lugares de encuentro para ligar, son motores de cambio, son garantes de derechos y son centros donde la gente puede informarse y puede participar y puede tejer una vida asociativa y reivindicativa que es todavía y quizá hoy más que nunca muy necesaria. Y digo lo de hoy más que nunca porque si perdiéramos los derechos adquiridos, probablemente no los podríamos recuperar en toda nuestra vida. Quién sabe más adelante, pero si perdemos lo que hemos conseguido, significa que la democracia ha perdido. Y si pierde la democracia, yo no sé lo que podría pasar. Por eso tienen que ser las asociaciones poderosos instrumentos de organización y de en fin, para mantener este sí, legado que decía yo antes de los primeros que lucharon. sí, porque el caso está de Polonia, por ejemplo, me parece que es Polonia, no estoy muy seguro, Sí, que los derechos se han coartado, han ido hacia atrás. sí, de hecho, Ahora están hombre, mal vistos y por la yo no sé exactamente en Polonia cuál era la situación anterior. no sé, Lo que sé es que ahora el nuevo, ya lleva unos años, el gobierno de ultraderecha, pues poco a poco, siguiendo un poco la estela que ha pasado, que ha hecho el gobierno de Rusia, pues ha empezado a establecer y a legislar como que cualquier propaganda, ellos llaman propaganda LGTB, pues es ilegal y es perniciosa porque dicen que bueno, que hay que proteger a la sociedad y a los niños y tal y cual. Siempre tienen una concepción de la homosexualidad y del movimiento LGTB como una cosa malvada, etcétera, o sea, más lejos de la realidad imposible. Y aprovechando, digamos, esta coyuntura y un poco la atmósfera social que tienen allí, un país muy católico también, pues han empezado a prohibir y a ir contra el colectivo LGTB. Y además, cuando hay ataques y agresiones, pues las autoridades empiezan a mirar hacia otro lado, que es lo que en Rusia está pasando. está Lo pasando ahí. grave de esto, también en Hungría estaban en esa tesitura, siempre con gobiernos de extrema derecha. Lo más grave es que son países que pertenecen a la Unión Europea. Son países de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una serie de declaraciones, en fin, tanto en sus leyes como votaciones que se han hecho en el Parlamento, mediante las cuales apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, por la defensa de todos los derechos
y específicamente del colectivo LGTBI, o sea, tiene una declaración para el colectivo LGTBI, y eso que está aprobado en la Unión Europea no se está cumpliendo en algunos países de la Unión Europea. Y lo grave es que la Unión Europea no disponga o no se atreva a usar los mecanismos para parar esta locura que está sucediendo en aquellos En los Estados países. Unidos. Claro, si tú quieres ser miembro de este club, no hagamos como Tienes con los demás, ¿no? que... Pues hay que cumplir las normas de este club. Y este club tiene que ser un garante de los derechos humanos y de los derechos del colectivo LGTBI. Por eso me parece un derecho, terrible. Dime. son derechos universales, vamos, que son derechos Por humanos, supuesto, son derechos universales, humanos. Somos humanos. que nadie tiene que debatir, vamos. Nadie tiene que debatir esos derechos, vamos. Bueno, voy con otra pregunta. Si quiere la gente preguntar algo, también puede hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo lo que pasa es que como no veo bien los mensajitos, pero bueno, si tú ves alguna pregunta que no sea muy larga, ¿Alguna si pregunta? no se lee bien, pues yo encantado. Tenemos todavía un ratito. Dime, por favor. A ver, en tu último libro hay un personaje trans. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros para proteger más a este colectivo? Voy a enseñar la portada otra vez, por si alguien se ha incorporado y no lo conoce. 50 años no son nada, de Editorial Legales. El colectivo trans, y como pongo en la novela, el colectivo trans es dentro de la familia LGTBIQ, todas las letras que queramos. Ese es probablemente el grupo más discriminado y menos comprendido. Y es el que va más, o las leyes que defienden al colectivo trans son las que más tarde se han ido aprobando. De hecho, por ejemplo, el matrimonio igualitario se aprobó en 2005 y la primera ley trans se aprobó en 2007, después de muchas reivindicaciones. Creo recordar que hasta incluso una huelga de hambre que inició Carla Antonelli, pero que aquella ley ni siquiera cumplió las expectativas que se esperaban. Ahora hay otra ley trans que parece que sale o no sale. Es decir, el colectivo trans siempre, tradicionalmente, ha sido el más discriminado dentro del colectivo LGTB. Yo creo que por una razón fundamental. Los gays y las lesbianas históricamente nos hemos podido esconder, hemos podido disimular nuestra orientación sexual, pero una persona transexual difícilmente, o le ha costado mucho más poder pasar desapercibido. Las tasas de paro, las tasas de suicidio y probablemente las tasas de agresiones contra el colectivo trans son muy superiores al resto de letras del colectivo LGTBI. Entonces, es también quizá el colectivo menos conocido para el resto de miembros del colectivo, y me sentía la necesidad de introducir un personaje trans en la novela. Quería que hubiera un personaje trans y quise atreverme a mostrar la realidad trans desde la máxima humildad posible, y confío en que sin haber metido la pata en lo que comento o hablo cuando hablo de este personaje de Ina, que creo que la he descrito con todo el cariño del mundo. He intentado que Ina sea un personaje que también los lectores la quieran y que se pongan un poco en su piel, ¿no? Que vivan un poco el problema que vive Ina en la novela y todas las dificultades por las que tiene que pasar. Creo que es un personaje. He querido que esta novela sea más coral que El viaje de Marcos, obviamente, y que todos los secundarios tengan un momento de protagonismo, que en un momento dado de la novela sean protagonistas y que sus historias tuvieran una importancia capital también en la novela.
creo que su interacción con el resto de personajes, sobre todo con Marcos y Ariel, creo que es muy importante para, por lo menos para que los lectores conozcan esa realidad. Mi intención ha sido esa, que se conociera un poco la realidad. Mi novela es muy leída entre los gays y yo he querido que también ellos, y hablo de gays chicos, que también ellos pues puedan leer en mi novela, donde se van a encontrar personajes maravillosos, pero también puedan encontrar personajes maravillosos que sean mujeres o mujeres lesbianas y en este caso una mujer transexual, porque todos debemos conocer todo, no solo limitarnos a nuestro pequeño mundo, ¿no? Mi intención ha sido esa un poco, que la novela sea Sí, pero coral. la gente también tiende mucho a decir, me compro este libro sí porque me siento identificado con él. A lo mejor Claro. una persona me habla de muchos temas, digo, no me siento muy identificado. Bueno, también se siente identificado porque es un global, ¿no? Sí, por Son muchos supuesto, personajes. se van a sentir identificados totalmente porque ahí tenemos obviamente a Marcos, que continúa siendo el protagonista, a Félix y luego la pareja del nieto, Marcos, y su novio Ariel, y está también Martín, y luego aparecen la Corcho, la Willow, la Pocahontas. Engloba todo, ¿no? Engloba Claro, todos los personajes, todo el colectivo LGTBI, que todo el claro. mundo se te identifica. A ver, Claro. la vida no está hecha solo de un solo color y sería absurdo que todos y cada uno de los personajes de la novela fueran gays, todos. Es que en la vida de cada uno de nosotros, todas las personas con las que nos relacionamos, todas son gays o todas son lesbianas o todas son transexuales. No, en la vida hay de todo, por lo menos en la mía. Entonces, Sí. he pretendido precisamente eso, que fuera una novela un poco más abierta. Más realista, ¿no? Más realista, ¿no? Sí, claro. Claro, y además como inventé esta asociación LGTB, las Quijotas y los Dulcineos, pues quería que hubiera un poco una representación del colectivo y me pareció muy interesante como autor, pues que hablara también de chicas y hablara también de la realidad trans. Englobe todo. Yo me río mucho también con los personajes de otro, que ha enlazado con un relato de vagos y maleantes, Sí, este libro. sí, muy bien. También representa otra realidad que también está presente en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y cuéntame un poco sobre estos personajes, si puede adelantar Sí, algo. pues mira, en el año 2019 la editorial Legales me propuso participar en esta antología, Vagos y Maleantes, y a mí se me ocurrió, es una antología de varios autores, y a mí se me ocurrió aprovechar mi relato para escribir sobre unos personajes que ya me rondaban la mente de cara a que pudieran aparecer en la secuela del Viaje de Marcos, que todavía estaba solo en proyecto. Y entonces, en ese relato, Viaje a la Arcadia, dentro de Vagos y Maleantes, el libro que has enseñado, presenta a varios personajes que luego aparecerán de nuevo en 50 años no son nada. Estos personajes son, por un lado, tenemos el personaje central de ese relato, se llama Erundino, Erun, es un viejo profesor, bueno, un viejo profesor, pero dicho con todo el cariño del mundo, es un profesor que se acaba de jubilar, pero es un profesor muy serio, muy gris, hasta triste diríamos, ¿no? Pero eso tiene una razón. Él nunca ha sido lo que realmente quería haber sido. Entonces, en el momento en que se jubila, da la casualidad de que un alumno suyo, al cual le da clases de repaso durante el verano, porque va un poco justo y tal, para presentarse a la selectividad, bueno, pues ese alumno le acaba diciendo que es gay y que sabe que él también lo es. Claro, el profesor se sorprende, pero el chico le dice, hombre, pues lo ha deducido, o se habla, hay rumores. El caso es que lo convence para ir a un bar
donde él suele ir, donde tiene unos amigos y donde hacen espectáculos de drags y como el deseo de este profesor es ser cantante travesti, pues bueno, empieza a ir a ese bar. Y en ese bar, en el Arcadia Feliz, conoce a este trío de personajes tan maravillosos, tan carismáticos Gracias. y tan realistas que son la Corcho, la Willow y la Pocahontas. 3 supervivientes, 3 hombres de diferentes edades, uno más mayor, la Corcho, que es el dueño, bueno, el dueño principal del bar, que ya tiene también más o menos esa edad, unos 60, y luego está la Willow y la Pocahontas, que tienen unos 40 y tantos, y que cada uno son muy especiales. Tienen mucha pluma, son muy deslenguados, son muy divertidos, todos los gatos están insultando y diciéndose de todo, pero con ese cariño que se tienen porque en realidad son 3 seres, son 3 personas llenas de cicatrices que han sufrido lo indecible, cada uno por diferentes razones. La Willow porque tiene una discapacidad, una androplasia, que es comúnmente decimos enano. La Pocahontas es migrante, sudamericano, con rasgos nativoamericanos muy marcados y por lo tanto se ha enfrentado a mucha discriminación. Y el más mayor, pues porque ha vivido durante el franquismo y por tanto ha vivido la homofobia institucional también. Entonces los 3 tienen muchas heridas y como en la novela se comenta también, su manera de defenderse es sacando muchas espinas, hablando tan, pues como hablan ellos, así insultándose y diciéndose de todo, pero en el fondo se adoran y se quieren y se necesitan. Y son buenísimas personas. Y además han convertido ese bar también en un refugio para muchos gays, lesbianas, transexuales, para muchos miembros del colectivo LGTBIQ, que han encontrado entre las 4 paredes de la Arcadia Feliz un refugio, un lugar donde sentirse libres, donde ser ellos mismos o ellas mismas. Y estos 3 veteranos, con sus maneras divertidas y estrafalarias incluso, pues han creado una familia de amistad muy profunda, ¿no? Y yo quería que estuvieran en la novela. De hecho, en el relato, cuando en un momento dado reciben una llamada, claro, reciben una llamada de Marcos y Ariel pidiéndoles ayuda. Y eso enlaza con la novela. Entonces, en la novela aparece esa misma conversación telefónica, solo que vista desde el punto de vista de Marcos y Ariel. Y ahí enlaza con el relato. Entonces, el relato, el Arcadia Feliz, el relato sería un puente, un nexo de unión entre el viaje de Marcos y 50 años no son nada. Sí, sí. Y otra pregunta que te quería hacer, a ver si, esta es muy difícil, esta pregunta. ¿Qué deberíamos cambiar para que en las zonas rurales de España o de todo el mundo se consiga una mayor visibilidad y unos derechos y una aceptación más mayor? Hombre, vamos a ver, la visibilidad depende de nosotros. La visibilidad la ponemos el colectivo. El problema es, lo que necesitamos es que haya un respeto. Es decir, que si salimos a la calle y somos visibles porque vamos cogidos de la mano con nuestro novio, por ejemplo, o tenemos un momento, una muestra de cariño o una expresión, o le presentas a alguien, este es mi marido, ¿no? Por ejemplo, o 2 chicas, esta es mi novia, ¿no? Eso es visibilidad. Depende de lo que nos encontremos, pues esa visibilidad tendrá continuidad o no. Ahí está el problema. Necesitamos educación, necesitamos respeto, necesitamos que la gente pues no se meta con los gays, lesbianas y transexuales, que no haya ningún tipo de agresión, ni de mala palabra, ni de comentario ni discriminatorio, ni nada como eso. Entonces,
en todos los lugares del mundo, sean pueblos pequeños o sean ciudades grandes, hay gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera. Y están ahí, estamos ahí. Entonces la visibilidad la podemos poner nosotros, sí, pero en el otro lado tiene que haber respeto, tiene que haber, y eso por parte de la gente, y por parte de las autoridades tiene que haber tutela o protección. Que si alguien se siente agredido, pues pueda acudir a la policía, pueda acudir a las instituciones y no se encuentre con una mofa o no se encuentre con un rechazo, sino que se encuentre con una defensa firme de los derechos civiles y humanos de esa persona que ha sido agredida o que ha sido tal. Entonces, creo que en este país se ha avanzado muchísimo, se ha mejorado muchísimo, pero como decía al principio, pues nos estamos encontrando con un nuevo, bueno, no es nuevo, pero un discurso renovado de odio y sobre todo de cuestionamiento de los derechos, que hay, bueno, pues políticos dicen eso y luego hay descerebrados que son un poco la mano ejecutora, ¿no? Y que pueden en un momento dado pegar o insultar o lo que sea, porque se sienten reforzados por un discurso de ciertos políticos que salen en la tele. Entonces, si lo dicen en la tele, pues en la calle, ¿qué pasa? ¿No? Ese es el problema. La visibilidad la podemos poner nosotros, pero necesitamos que nos defiendan y que nos respeten. Que nos respeten las autoridades también, que hagan bien su trabajo, porque si hay leyes claro, que no discriminan, tienen que hacer cumplirse esas leyes, sea como sea. Por supuesto que si hay una agresión, tienen que pagar por la agresión que han hecho. Vamos. Por fortuna, contamos cada vez más, yo no sé si en todos los lugares, pero hay cada vez más grupos dentro de las fuerzas del orden, de la policía, etcétera. Hay grupos especializados en delitos de odio y en delitos contra el colectivo LGTB. Eso es importante porque cuando una persona es agredida por su orientación sexual, a veces a ese momento trágico, a ese momento dramático de que a uno le peguen, le insulten, se puede sumar el miedo a ir al cuartel de la Guardia Civil, por decir algo, o a la comisaría de la policía a poner una denuncia. Hay gente que tiene miedo y no lo hace porque piensa, porque a lo mejor no se atreve, porque piensa que encima va a recibir 2 veces o se van a reír de él o de ella. Entonces necesitamos que las autoridades sean muy firmes y muy constantes en defendernos, en defender la diversidad y en no tolerar ningún tipo de ataque a los derechos civiles que nos asisten a todos, porque no es otra cosa, son los derechos que tenemos. Son unos derechos fundamentales, exacto, universales. Bueno, pues no hay más preguntas, yo qué sé, a ver si la gente quiere preguntar algo. Bueno, de las personas que están aquí, nada, enseño el libro de nuevo, Editorial Legales, 50 años no son nada. José, tú que casi ya te lo has terminado, si los recomiendas. Lo recomiendo encarecidamente, sí. Encarecidamente. Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta... Yo soy muy romántico, ¿sabes? Sí. Me gusta la historia de amor súper enfocada, focalizada, ¿sabes? Pero este libro tiene historia de amor, tiene otro tipo de historias que a lo mejor no son tan atrayentes comercialmente, pero que son necesarias, creo yo. A mí me gusta, o sea, ya sabes lo que me gusta a mí, porque ya te lo he comentado. Te has leído todos mis libros, yo creo. Sí, yo como autor creo que mi cometido, y es lo que yo quiero hacer, no es solamente contar una historia que pueda ser más o menos entretenida y ya está. Lo que quiero es plantear también cuestiones, preguntas, invitar a la reflexión. Creo que eso es totalmente compatible con una historia que entretenida, con una historia que atraiga y que enganche. Es totalmente compatible y además, para mí, desde mi manera de entender la literatura, es necesario. Es necesario es necesario que la literatura plantee preguntas e invita a la reflexión
y en su caso denuncie situaciones que son denunciables, ¿no? La literatura tiene muchos cometidos y entre otros es ser notaria de la historia, pero también ser crítica de la historia. Entonces, bueno, pues yo he pretendido hacer eso, la verdad. Sí, enriquece más, es un libro muy enriquecedor, enriquecedor. Claro, porque Es un libro bastante... si quitamos todo lo demás y dejamos solo la, entre comillas, la aventura, ¿no? La trama, Exacto. pues bueno, vale, sería le quitamos 100 páginas y sería más, se leería más rápido y Comercial, a lo mejor, más comercial, ¿no? Porque no se sí, mete tanto en cosas que a la gente parece que no nos llama tanto la atención, parece que la gente quiere reírse, disfrutar de la lectura. pero No, claro, pero sí, mi concepción como autor va un poquito más allá de eso. Entonces yo no quiero claro, escribir, yo no quiero escribir solo algo que sea un entretenimiento vacío y ya está. Yo no quiero que alguien cuando acabe el libro a la semana ya no se acuerde de lo que ha leído. Yo quiero sacudir un poquito la conciencia de mis lectores, quiero emocionarlos, quiero que rían también, que lloren sí, y que se sí, y que a lo mejor se paren a pensar en algo que a lo mejor no habían pensado. Entonces, bueno, como son todos estos sentimientos, todos estos momentos, los vivo yo también cuando escribo. Entonces, como los vivo yo también cuando escribo, me hago esas preguntas, hago esas reflexiones, me río, lloro, pues bueno, es una manera de compartir todo eso, todo ese proceso con los lectores. Creo que antes alguien había preguntado que cuánto tiempo me había llevado escribir esta novela en concreto. Entonces, esta novela me llevó más o menos 3 meses, lo que es la escritura del primer borrador. Lo que pasa es que después vinieron aproximadamente unos 6 meses más de reescritura, relectura, correcciones, de mucha... De dar cera, pulir cera, ¿no? Haciendo la alusión a aquella película. Entonces es un proceso que al final pues se alarga pues eso, unos 9 meses en este caso. Pero lo que es la primera, vamos a decir, la primera versión, un borrador. unos 3 meses, sí. A ver, pone por ahí algo del viaje de Marcos. Me hablaron muy bien de él. Sí, bueno, es mi novela más conocida. Hola, buenas, Mila. Es mi novela más conocida, es mi novela más vendida hasta la fecha. Y la verdad es que es una novela que me ha traído muchísimas alegrías porque, bueno, durante casi, ahora hará 19, ha hecho ya 18, casi 19 años, pues muchísima gente, si ahí la tienes, muchísima gente la ha leído, se ha emocionado, ha servido para que muchos chavales salieran del armario, hablaran con su familia y se sintieran identificados con la vida que no tuvo o que pudo haber tenido Marcos y que la dejó en cierta manera escapar. Y a mucha gente le ha venido bien, ese libro le ha hecho bien, le ha emocionado y también le ha llevado a reflexionar, ¿no? Y bueno, pues con 50 años... Fíjate que es un libro que no está, se mete tanto con las instituciones, o sea, con las instituciones no, con los colectivos, Sí, no abarca, pero son la historia de dos gays, ¿no? Más que nada, la viaje de Mar, sí, sí. con su, con sus personajes y sus cosas. Pues te hace reflexionar, ese libro te hace reflexionar mucho. Claro, porque Fíjate. hay que ver en contexto esa historia de amor entre Marcos y Alex. Estaba en un contexto sociopolítico, histórico, que era totalmente homófobo, que era totalmente opuesto a las libertades del colectivo LGTBI. Ni siquiera se usaba esa palabra, ¿no? Ese nombre, colectivo LGTBI. Se usaban todo tipo de insultos. Y justo en aquel año 70 a través de la ley o mediante la ley de vago, perdón,
de peligrosidad y rehabilitación social, que era la actualización de la de vagos y maleantes del 33, pues esta del 70 castigaba la homosexualidad. Y es una ley que estuvo, que la homosexualidad se castigó en España hasta el año 79, hasta un año después de aprobada la Constitución. Yo nací en la dictadura siendo un delincuente, era un bebé delincuente, porque era un bebé homosexual, aunque entonces yo no lo sabía, pero obviamente, pero si en vez de no verse la homosexualidad se viera, ¿vale? Que es una cosa que la Willow comenta en la novela, si fuéramos de un color, tuviéramos alguna marca distintiva, al nacer, pues yo era contrario a la ley, porque hasta el 79 esa ley, esa parte de la ley estuvo en vigor. De manera que aunque en el viaje de Marcos no se diga expresamente, el contexto está ahí y la atmósfera opresiva está ahí. En 50 años no son nada, está mucho más explicado, más explícito y bueno, también yo escribí el viaje de Marcos con 19, 20 años y ahora tengo muchos más. Así que... La historia de amor duran no tienen en cuenta la edad, viven en... Ocurre cuando ocurre, que no tienen el límite de edad, vamos, claro, ¿no? Y además en 50 años no son nada. Estoy contento porque he diversificado las historias de amor. Tenemos esa historia de amor tan bonita entre Marcos ya mayor con su marido. Tenemos la historia de amor tan efervescente entre Marcos el nieto y Ariel. Tenemos también pues el amor y desamor que vive Marga, que vive Ina, que viven los demás personajes, los amores incipientes, el sexo por el sexo también, como bueno, pues como divertimento y como una actividad entre adultos libre y natural. Y tenemos también los armarios. Hay muchos armarios en la novela. Algunos se rompen, otros no se rompen. Pero bueno, los lectores tendrán que descubrir todos estos detalles. Y otra pregunta, a ver. Esta yo creo que sé la respuesta, pero por si acaso, ¿habrá una tercera parte del viaje de Marco o se queda aquí la cosa? Bueno, acaba de salir esta novela. Yo no la llamo exactamente una segunda parte. Yo más bien la califico como un reencuentro, como un reencuentro, sí, ni siquiera una secuela, podría ser una secuela, pero más bien es un reencuentro, porque la vida ha cambiado mucho en esos 50 años que median entre ambas, ¿no? Entonces, ahora hablar de otra posible secuela, a priori te diría que no, lo cual no está reñido con que algunos de los personajes que aparecen en esta novela me llamen a la puerta y me pidan que les escriba a ellos una novela. Porque hay personajes, y yo soy un autor cuyos secundarios se crecen. Me gustan mucho los personajes secundarios porque a menudo son realmente hermosos, son realmente maravillosos y crecen mucho. Entonces hay algunos personajes en esta novela que no descarto que vuelvan a tener vida, que no descarto escribir algo para ellos. ¿Qué te iba a decir, José? No, creo que nos quedan un par de minutos así antes de que se corte. Y no me gustaría bueno, pues nada, de golpe. Si hay alguna pregunta rápida y si no, pues antes de que se corte. Se me queda atascado esto. No, de las preguntas, no sé por qué será. Pero bueno. A ver, muy bueno y prematuro en literatura gay. No, gracias. Pero eso no es una pregunta. No, creo que no hay ninguna. No veo, por lo menos. Vale. Pues bueno, antes de que se corte esto automáticamente, me gustaría darte las gracias, José, por la web que has creado, la de Libros Arcoiris LGTB,
que creo que es Muchas una web muy bonita y que estás gracias. reuniendo toda una serie Ujú. de libros muy necesarios y que luego cualquier persona puede, entrando en tu web, ver todos esos libros, ¿no? Y acceder a un mundo que igual no conoce y esa labor es importante. Sí. Y quiero darte las gracias por leer todos mis libros y por Ah, hoy, en este día contra la LGTB fobia, pues por ujú, abrir tu casa, tu canal a esta charla ujú. tan agradable y bueno, recordar a todo el mundo, 50 años no son nada. Yo te agradezco a ti que escribas tan bien, que escribas, que seas tan buen escritor, que escribas con tanta delicadeza, con tanta pasión, y agradecerte también tu ayuda en la web librosLGTB.com, agradecerte tu ayuda y tu ayuda, vamos. Gracias. Quedan 28 segundos. Ha sido y es un placer echar una mano en lo que pueda para... Es mi primer directo, pero estoy nervioso un poco, pero bueno, que ya iré yendo más rodado. Ha salido genial. Bueno, Bueno. pues gracias a todo el mundo por estar por aquí, acompañarme, acompañarnos, a ti, José, de nuevo.